Esta Navidad, la magia se vive al doble. Lleva a cuotas con tu factura Xiaomi Redmi Note 14 5G 256 GB y recibe gratis Redmi A5 128 GB. Visita nuestros puntos de venta. Con Claro, haz real la magia de la Navidad. Aquí en Red Más Noticias y sobre todo en nuestra sección Conectando con el País, hablamos de los temas que le interesan a Colombia, los temas que son relevantes para nuestro bienestar y por supuesto uno de esos temas es el sector energético. ¿Qué van a pasar con las nuevas tecnologías en este sector? ¿Hacia dónde se dirige el sector de hidrocarburos? Por eso hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Óscar Rincón, director ejecutivo del gremio ACIPET, de esos académicos y técnicos que se juntan para hablar sobre estos problemas de Colombia y en sus soluciones. Óscar, bienvenido aquí a Conectando con el País en Red Más Noticias. Gracias por la invitación, muy gentil. ¿Cómo ves tú el panorama actual del sector minero energético en Colombia? Este año tenemos una menor producción, tenemos un 4.5% menos que el año pasado. En términos de gas es preocupante porque tenemos un 18% menos de gas comercializado, más o menos en promedio de lo que va de enero a agosto, y obviamente el país está consumiendo mucho más de lo que nosotros estamos siendo capaces de poner en la mesa para comercializar. Pero eso es preocupante. Por supuesto que, y esto es lo que se ha venido anunciando en términos del incremento de los volúmenes de importación de gas que se van a seguir dando de manera ampliada si no tenemos próximamente unas fuentes nuevas para el 2026, para el 2027, y probablemente hasta que entre Sirius en el 2029-2030, que es la fuente que se ve de mayor potencial para cubrir la demanda del país y regresar a la autosuficiencia. Bueno, pero la autosuficiencia es una de las preocupaciones y la otra de las preocupaciones es la transición energética. ¿Qué papel juegan los hidrocarburos en esta transición? A ver, yo creo que los hidrocarburos tienen tres cosas por hacer en el tema de transición. Primero, y muy importante, hacer su propia diversificación de la matriz. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar fuentes que hoy se consumen al interior de las compañías, se generan con líquidos o con gas por fuentes renovables. Y creo que las compañías han venido avanzando muy fuerte en eso. Pero yo quisiera dejar aquí un mensaje y es que la industria de los hidrocarburos durante los últimos 15 años por lo menos ha venido trabajando en lo que se conoce como transición, que no es solamente la diversificación de la matriz eléctrica, sino significa también temas de consumo, optimizaciones energéticas, disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, implementación y uso, economía circular, descarbonización, y por lo tanto toda esa combinación hace que hoy las industrias estén trabajando y muestren resultados positivos en términos de algo que todos queremos y es descarbonizar de alguna manera nuestra matriz. Y el segundo elemento que tienen que hacer los hidrocarburos es, a partir de esa experiencia que tiene, es cómo podemos transmitirlo y cómo podemos colaborar como industria, como gremios, en la implementación de soluciones de esta naturaleza en otras industrias, precisamente buscando ese proceso de descarbonización. Y un tercer elemento en que creo que todos los actores del sector estamos de acuerdo, y quienes no son actores del sector también, es la generación de recursos para tener precisamente para hacer esos procesos a nivel país. Recordemos que los hidrocarburos son la principal fuente de recursos fiscales a partir de regalías, a partir de impuestos, a partir de dividendos, a partir de encadenamientos productivos, no solamente para el gobierno central, sino para los gobiernos regionales y locales. Entonces, esos tres elementos son claves para lograr una matriz energética que sea más diversa, que sea más limpia y que se complemente. Recordemos que el país está creciendo en demanda energética. Entonces, tanto como hablar de sustitución, yo prefiero hablar de adición, porque todas las fuentes deben entrar y esperamos que esos 3 gigavatios que ya tenemos en energías renovables se amplíen. El gobierno ha puesto una meta de 6, magnífico, buenísimo. Eso no compite, creo, con el tema de seguir teniendo una autosuficiencia en hidrocarburos. Y finalmente, Óscar, ¿qué riesgos puede tener el país frente a una transición acelerada sin tener en cuenta las reservas actuales? Cuando hablamos de reservas estamos hablando de producción de gas y crudo en el futuro, es decir, esa acumulación de volúmenes que tenemos en el subsuelo que nos van a permitir producir para abastecer nuestras refinerías, para exportar en el caso de crudo o para
suplir las necesidades de demanda de gas, que por demás son muy importantes. Entonces, es un producto que no solamente refleja su impacto social, sino también su impacto productivo. La tercera parte aproximadamente, la cuarta parte aproximadamente del consumo nacional va para la industria. Por lo tanto, suplir esa demanda en el corto plazo, que es lo que queremos hacer con gas propio, nacional, pues sería lo ideal. Por supuesto que hay unas fuentes alternas que entre tanto van a garantizar la seguridad energética. Ya se han anunciado los puntos de importación en Guajira o en el Caribe, que se quiere colocar una regasificadora, y una en el Pacífico que anunció Ecopetrol. Todo eso apunta a tener una seguridad energética, es decir, tener el gas que todos necesitamos. Ahí el tema es precio, por un lado, y por otro lado, porque el gas importado pues no deja regalías, no deja impuestos, no deja trabajo, no deja encadenamientos productivos, de igual manera que el gas nacional. Entonces, el reto como país realmente es lograr la autosuficiencia, y para eso necesitamos, por un lado, desarrollar los proyectos que hoy tenemos en curso, que ya están descubiertos los volúmenes contingentes, volverlos realidad en reservas y producción, y por otro lado, trabajar muy fuerte en planes de exploración, por un lado, y de mejoramiento y optimización de los yacimientos, que se ha venido haciendo. Las cifras demuestran cómo el país tiene una competencia técnica inigualable. Lo vimos en el Congreso, más de 120 papers que se presentaron, todos en pro de optimizaciones en el sector, y que las cifras de la ANH, por ejemplo, del Índice de Recursos y Reservas, demuestran que mediante esa vía de optimización se están incrementando volúmenes importantes de reservas y de producción en el país, y hay que seguir trabajando en eso junto con la exploración. Si no exploramos, lo que tenemos en riesgo es el mediano y largo plazo, no el corto plazo. Entonces, desde el sector ese es el llamado que hacemos.